Buenas tardes. Vamos a iniciar este espacio denominado Te cuento una cosita. Como toda oportunidad, vamos a comenzar recordando lo que aconteció un día como el de hoy en la historia de nuestra provincia. Un 16 de octubre, en el año 1785, nació en Salta Juan Galo de Leguizamón, quien actuó en la batalla del 24 de septiembre de 1812 en Tucumán, al cabo de la cual fue ascendido a teniente. Fue herido de bala en la batalla de Salta del 20 de febrero de 1813. En misión encomendada por el general Martín Miguel de Güemes en la quebrada de Humahuaca, se enfrentó con el general Valdés, al que derrotó y arrebató una bandera que permaneció en poder de los infernales hasta que Güemes se la entregó como premio a su constante colaboración. Después de la muerte del héroe, el general Gorriti le entregó los despachos de coronel en el año 1822. Murió en noviembre de 1868 en Tucumán. Juan Galo de Leguizamón nació el 16 de octubre de 1785, como decíamos, en el mismo año de nacimiento del general Martín Miguel de Güemes. Y también recordamos el natalicio ocurrido el 16 de octubre del año 1803, ocurrido en Salta, de Mariano Fortunato Boedo, quien a los 10 años ingresaba como cadete militar. Integró las milicias que comandaba el general Güemes. Fue promovido al grado de capitán. Recibió los despachos de coronel. Bueno, con esto vamos avanzando en el conocimiento de nuestra historia. La temática de hoy es Santiago del Estero. Lo titulamos Recuerdos de Santiago del Estero porque ¿qué podemos poner a historiarnos Santiago del Estero? Que tiene una vasta historia ya que es la madre de las ciudades. Pero hoy vamos a hablar de los recuerdos que hemos recogido en la tierra mistolera. Está ya en sintonía el querido amigo, el doctor en geología Rafael Argañarás, un amigo permanente. Y desde Cutralcó, Neuquén, la sobrina Silvia Gutiérrez dice: Hola tío, hoy me hice el tiempo para escucharte. Como siempre, un placer. Te abrazo a la distancia con el deseo de poder hacerlo pronto, si Dios así lo quiere. Muchísimas gracias, Silvita, mi cariño para ti, para Juan Carlos, para los niños, y que la vida los premie siempre. También está en la sintonía Aide Ávila, una escritora de nuestra tierra que trabaja por la cultura. Y bueno, estoy vinculado con Santiago del Estero desde todos los tiempos, desde mi adolescencia, la juventud, en la adultez. Siempre tuve relación con esa provincia importante de nuestro país, la madre de ciudades, la primera ciudad fundada por los españoles. Y bueno, en los tiempos en que andaba con mi tarea de animador, presentando espectáculos, recorriendo con los artistas de mi tierra
las provincias argentinas, yo recordaba cuando pasaba por la Ruta 9, las salinas de Santiago del Estero se hacían interminables porque eran tiempos muy difíciles para andar en las rutas argentinas. Y también solía pasar en el tren, en el Cinta de Plata que me llevaba o me traía de Buenos Aires. Un tren con un paisaje interior muy interesante, porque uno en 3 días de viaje armaba una comunidad organizada dentro del tren. Y bueno, aparecía la amistad, las relaciones, los recuerdos, las guitarras, las canciones. Era un viajes folclóricos lleno de pueblo, lleno de memoria y con mucho afecto. Y también recuerdo mis travesías a Santiago del Estero cuando iba a la vieja en colectivo y paraba en la vieja terminal frente a la cancha del Club Central Córdoba. Y bueno, allí estaban los vendedores de patay, de queso, de tortuguita, porque pareciera que la terminal era un gran mostrador para que los artesanos, los productores del pueblo puedan vender sus productos. Lo mismo ocurría con el tren. La estación, cuando llegaba el tren, estaba superpoblada de artesanos, de servicios gastronómicos, gente que vendía pollitos, sándwich, café, y por supuesto los que venían viajando consumían porque los precios eran más adecuados. Pero claro, son tantos los recuerdos que tengo con la hermana provincia de Santiago del Estero que vamos a ir haciendo una mezcla de distintas épocas. Por ejemplo, el 11 de septiembre del año 2012 me invitó mi amigo José Colangelo, un pianista importante del tango, a quien yo lo bauticé el ángel del tango, jugando un poco con su apellido, José Colangelo, quien se presentó a cantar en la banda, en el teatro que tiene la banda, que es bellísimo, y él al piano y su esposa, Gabriela Rey, interpretando melodías del arrabal, muchos tangos, un variado repertorio que ha dejado emocionado al público de la banda en la provincia de Santiago del Estero, que estaba festejando su centenario. Así que allí fuimos y hemos compartido con este amigo que nos llenó de abrazos y que nos envolvió con la magia de su música, porque recordemos que José Colangelo fue pianista nada más y nada menos que de Julio Sosa y tocó junto a Aníbal Pichuco Troilo. Vale decir que no anduvo con chiquitita, mi amigo José Colangelo, que fue a regalar parte de su paisaje musical a Santiago del Estero. Y bueno, yo tengo o tuve grandes amigos, tengo y tuve, porque, y esos amigos de algún modo yo los publicitaba, los difundía a través de la gauchita, de mi actividad radial, de las revistas, libros de la mano con el arte, logos. Siempre tuve la memoria, la delicadeza de devolver atenciones de tantos amigos que me dio la vida en Santiago del Estero. Y, por ejemplo, entre la gente que conocí en Santiago del Estero, eh,
son muchos, pero además a los que conocía a través del papel, de su obra, eh, entre ellos el primer poeta de Santiago, el primer poeta culto, fue Amancio Alcorta, quien fue abuelo de Alberto Williams, el músico. Y ese hombre había nacido un poquito antes que la patria, el 16 de agosto de 1805. Y luego se afincó definitivamente ya en su edad adulta en la provincia de Buenos Aires, porque ahí tenía una porción importante de tierra en lo que es hoy el departamento de Moreno. Tal es así que Moreno, porque él ha donado muchas tierras donde se armó el ejido de esa ciudad bonaerense. Y allí está el museo que honra su memoria, sus papeles, sus instrumentos musicales, la historia de la familia y de la época. Y nombrar Santiago del Estero y no hacer partícipe de eso es imperdonable, que no nombre a don Andrés Chazarreta, un hombre que ha divulgado la canción, la danza, el folclore, la música de su tierra santiagueña y que además aportó dos libros que dejan el testimonio de su trabajo y de su paso por la vida. Y otro escritor importante al que conozco a través del papel es a don Ricardo Rojas, que se lo tironean entre Tucumán y Santiago porque ambas provincias lo toman como personaje propio, porque el papá de don Ricardo Rojas fue gobernador de Santiago del Estero, pero él había nacido en Tucumán, se crió en Santiago, por eso esta competencia, este amor de ambos pueblos por tan talentoso hombre que es autor, entre otras cosas, de la historia de la literatura argentina, 8 tomos, donde no se perdió detalle de su época, obviamente. Y bueno, él es autor también del Santo de la Espada, los cuentos de la selva, Euridia, que es un libro filosófico, social, que analiza el arte, la cultura, y con eso demuestra don Ricardo Rojas que conocía de pintura, de literatura, de arqueología, de arquitectura. Era un hombre muy informado y lo plasmaba en su papel. Y hay una señora santiagueña que murió en Buenos Aires, que según las estadísticas fue la máxima vendedora de libros en la historia de los libros argentinos, doña Petrona Segre y Gandul, una mujer que le puso sabor a la vida de los argentinos con sus libros y sus recetas magistrales. Vamos a ver porque parece que hay mensajes. Y Ana María D'Andrea de Dingevan, poeta, escritora, docente de Tucumán, dice: buenas tardes, querido Eduardo. Y Jorge Navarro nos está viendo. Sofía Hoyos, la periodista salteña que hace radio en Buenos Aires, me dice: qué lindo recuerdo cuando me vine a Buenos Aires hace muchos años, todavía lo recuerdo al tren Cinta de Plata. Y bueno, era el tren popular en el que viajábamos los norteños caminando hacia el sur. Y Maricel Paz me dice: buenas tardes para ti, Eduardo, y para toda tu linda audiencia. Y seguimos mostrando
a los grandes cultores, a los grandes hombres y mujeres de la cultura de Santiago del Estero, y esta vez nos detenemos a nombrar a don Bernardo Canal Feijó. Ese hombre ha sido el que manejó la brasa, un movimiento importante ocurrido en el año 1925, secundado por Ciro Torres, un salteño que andaba por esas tierras mistoleras y se había asociado al proyecto de don Bernardo Canal Feijó, a quien tuve la suerte de conocer en el año 1982 en en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, cuando eh, dio una conferencia magistral. Eso fue en abril del 82 y él falleció meses después, 5 meses después, en octubre de 1982. Pero pude ver el envase de esa personalidad que me había nutrido con tantos libros importantes que hoy todavía cuentan en mi biblioteca personal, me cuentan cosas importantes de la cultura de esta pieza. Y bueno, también quiero destacar la presencia de un periódico, de un diario importante, como es El Liberal, que fue creado en el año 1898 y ya tiene 122 años de existencia. Allí, gracias a mi amigo Ricardo Dino Taralli, en varias oportunidades me ofrecieron grandes espacios para hacer comentarios de mis trabajos, porque siempre fui un estudioso, un caminante, un hombre que honró la vida cultural de su país. ¿Y qué hablar del doctor Oreste Di Lulio? Él nació en el año 1898 como el liberal y falleció en 1983. Era médico, pero un médico extraordinario porque estaba muy emparentado con la historia, con la literatura, con el folclore. Tal es así que uno de sus últimos libros se titula La razón del folclore y todos sus conocimientos médicos los volcó en un libro titulado La SAM Asís, la sanidad asistencial, que es un tema que habría que leerlo porque mucho tiene que ver con este momento histórico que vive el país. Y es el único del noroeste argentino que le ganó de mano a Juan Alfonso Carrizo porque don Oreste Di Lulio es el autor del Cancionero Popular de Santiago del Estero. Y Horacio Germinal Raba, un hombre que dejó también un legado literario muy, pero muy importante. Vamos a ver que nos están saludando y, y bueno, luego de este avance, un gran amigo, un hombre que me dedicó su tiempo, su amistad, a pesar de la diferencia de edad, ha sido don Domingo Antonio Bravo. Él nació en el año 1906 y murió en 1997. Para mí, para mí es el mayor quichuista argentino. Es un hombre con gran influencia en la Universidad de Santiago del Estero y en la Universidad de Tucumán. Yo lo visitaba en su casa de la calle San Carlos 176 en La Banda, donde me mostraba la intimidad de su estudio, su biblioteca, y me asombraba el material que había recogido este hombre enamorado de su tarea. Y
También queremos nombrar a personalidades como Ramón Carrillo o el poeta Homero Mansi, el autor de Sur, el hombre que desde Añatuya se fue a Buenos Aires, se instaló en la capital de Buenos Aires y se puso a descubrir el mundo humano que caminaba por la ciudad, poniéndole letra y convocando a voces importantes como la de Carlos Gardel para que interprete su canción. Un lujo, el Homero Mansi, cuyo apellido real, el apellido de familia, era Mansión. Y también tenemos que recordar a María Adela Agudo, una mujer que fue parte de la Carpa, que era compañera de Manuel J. Castilla, de Raúl Galán, de José Fernández Molina, de tanta gente que inauguró ese movimiento literario en el año 1944 en Tucumán, y ella lo hacía en representación de su tierra, de Santiago del Estero, una mujer que había nacido 5 años antes que nuestro Manuel J. Castilla y murió muy joven porque se fue de la vida a los 40 años de edad. Y un personaje de leyenda es Jorge Washington Ábalos. Estamos hablando de santiagueños notables que han dejado un legado importante para la patria. Este hombre nació en La Plata y desde niño lo instalaron su familia en la geografía de Santiago del Estero, donde creció, estudió, aprendió. Fue maestro rural y me contaba hoy mi amigo Rubén Sussman, porque Rubén Sussman es un amigo mío que nació en Entre Ríos, pero se malcrió en Santiago del Estero, ama la memoria de lo que vivió en Santiago del Estero y me decía hoy justamente, yo lo conocí a Jorge Washington Ábalos, que andaba con una moto 500, venía a comprar un diario socialista que mi papá vendía en, en un pueblito de Santiago. Y bueno, esto es una hermosura lo que me relataba y me comentaba mi amigo. Ese pueblito se llamaba Colonia Dora. ¿Y con quién tuve la suerte? Después Jorge Washington Ávalo siguió estudiando porque conocía de víboras, de reptiles, de araña, aportó su saber a muchas universidades argentinas y del mundo. Luego avanzó tanto con sus estudios que terminó su vida en Córdoba como profesor de la Universidad de Córdoba, porque se había constituido en un entomólogo importante, un hombre que conocía en profundidad la, la vida de esos animales que muy poca gente conoce en profundidad. Y un hombre que me brindó su amistad y con quien tuve la suerte de presentar en algún escenario, don Sisto Doroteo Palavecino, el peluquero violinista. Y bueno, a través de él también fui amigo de su hijo Rubén, que era cantor, músico como su padre y, e ingeniero, un hombre muy importante que poco tiempo después de la partida de su padre también se fue de la vida. Y siempre nombro a un querido novelista de Beltrán, un hombre muy golpeado por la existencia que le puso garra para superar su historia personal que fue dura al principio. Y bueno, fue trabajando intensamente hasta descubrirle un perfil y fue
el primer farmacéutico de Beltrán, y allí escribió 3 novelas que son bellísimas y que muestra el espíritu de esa población santiagueña. Y mi amigo Alfonso Nassid, que viene de herencia poética, porque su papá era un poeta popular, era un poeta que le enseñó el amor a las letras a este querido amigo Alfonso Nassid, que nació en el 32, vale decir que ya sumó algunos años. Cuando paso por Santiago del Estero, en una de esas ocasiones me llevó a su casa, me invitó a cenar y me mostró la intimidad de su biblioteca y todos los archivos que tenía registrado, porque él, Alfonso Nassid, y mi otro amigo, Ricardo Dino Taralli, eran los responsables de la página literaria del Liberal. Y me mostraba número por número, con lujo de detalle, porque, claro, él se dio cuenta que yo era un apasionado como él del conocimiento de estas cosas y invertíamos mucho tiempo en compartir esos saberes. Y recuerdo también, esto ya lo conté en otros momentos, que un día desde su casa a la terminal me recitó todo El borracho de Joaquín Castellano. Me dejó impactado, porque yo no sé si habrá muchos salteños que puedan tener en su memoria el libro El borracho de Joaquín Castellano. Y seguimos nombrando a gente importante como Oreste Edmundo Pereira, como Pablo Raúl Truyenque, un poeta de la canción. Ese poeta es el que dice, eh, entre a mi pago sin golpear. Ese poeta es el que afirma que el hombre es el único animal capaz de odiar. Un hombre con un perfil humildísimo, un hombre sencillo y profundo, como dice su poesía. Y otro amigo importante para mí ha sido Dardo del Valle Gómez, quien se constituyó, era empleado de la Dirección de Cultura de Santiago del Estero, pero era tanto el amor por su trabajo que un poco se constituyó en el dueño de la Dirección de Cultura, porque él prácticamente vivía allí, atendiendo todas las necesidades de ese organismo público. Él me solía entregar esos cuadernos de Santiago del Estero, que fueron una creación de Ricardo Dino Taralli, y que, bueno, él me los entregaba con mucho afecto. Además, en su época de juventud, fue boxeador, un hombre al que lo recibía en mi Salta cuando venía por la ciudad de Salta, y un hombre que me recibía con mucha fragancia cuando pasaba por Santiago del Estero. Al igual que el contador público nacional y literato, Carlos Eduardo Figueroa, con quienes compartía reuniones de la SADE en Santiago del Estero, junto a un nutrido grupo de escribas de esa tierra mistolera. ¿Y qué hablar de Ricardo Dino Taralli, un amigo entrañable, un hombre que ha publicado muchísimo material en mis revistas, libros, Logo, en La Gauchita? En todo momento él tenía su espacio porque era un estudioso profundísimo. Él hizo la historia de los narradores de Santiago del Estero, que tuvo 2 ediciones corregidas y aumentadas, mostrando la historia de la prosa en Santiago del Estero. Y luego también lo hizo con el folclore. Y además una nutrida obra literaria de este hombre que fue profesor, difusor,
periodista que manejaba espacios radiales. Cuando yo llegaba a Santiago siempre era invitado a sus espacios culturales y radiales en Radio Nacional Santiago del Estero, que en ese tiempo la dirigía otro amigo literato, como fue Raúl Dargos, un hombre que también se nos ha ido de la vida, como Ricardo Dino Taralli o como Felipe Rojas, uno de los máximos exponentes de la poesía de Santiago del Estero. Bueno, eso es Santiago. Santiago querido, como decía Leo Dan, otra figura importante que dio esa tierra mistolera. Y bueno, está Eduardo Trapaya. María Amelia D'Andrea de Pérez y Enrique Pérez dice: hola Eduardo, tarde, pero estamos. Se corta, no te escuchamos. Bueno, no es tecnología para nosotros. Viviana Ceballos, mi hija, dice: estamos las 4 juntitas mirando, qué bonito. Mi cuñada Elizabeth Rosar desde Neuquén, tratando de estar presente hoy, mi querido Edu. Mari Villalba también presente. Y hablando de la radiofonía de Santiago del Estero, no puedo olvidarme del Alero Quichua Santiagueño, un club importante que juntaba a todos los enamorados quichuistas, porque claro, el quichua en Santiago del Estero hoy todavía es lengua parlante. Vale decir que todavía se habla quichua en la provincia de Santiago del Estero como moneda corriente. El amigo doctor Rafael Argañarás dice: estoy presente, estimado amigo. Bueno, hay un poeta que es profesor, licenciado en letra, un poeta muy prolijo, de buen nivel, con el que no nos pudimos conocer las caras, simplemente hablamos por teléfono, y es Carlos Alberto Artaller. Y yo con este mensaje le digo que he recibido las señales de su obra poética y que por supuesto la estoy respetando, por eso lo incluyo en este comentario. Y también quiero recordar a Elvio Haroldo Ávila, un estudioso de la lengua. Él tiene un libro donde explica cómo es el habla del santiagueño, un hombre que me dignificó entregándome su material. Y también es de Santiago del Estero mi amiga Carola Brione. Ella nació en Santiago. Yo la conocí cuando vivía en Tucumán, en la calle San Juan, y también la visitaba cuando ya estaba instalada en Cafayate, la ciudad de los Valles Calchaquíes de la provincia de Salta, donde la muerte la encontró. ¿Y qué hablar de mi amigo Juan Carlos Carabajal, un hombre a todo galope? Él hizo una revista cultural folclórica importantísima. Toma su guitarra, se la pone al hombro, porque es autor de muchos temas del cancionero santiagueño, y sale a recorrer escuelas, pueblos, provincias. Un incansable trabajador, mi amigo Juan Carlos Carabajal. Y entre la multitud de escritores santiagueños me encontré con un catamarqueño, santamariano, quien es docente, es maestro de escuela, es Álvaro Ricardo Caro, que también está dejando libros para la historia de nuestro país. Y bueno, tenemos que reconocer también que pasaron figuras importantes como los hermanos Castiglione, Antonio Virgilio, José Julio César, que son los que después de Don Figueroa han tomado la batuta del liberal.
o don Octavio Corbalán, que dio cátedra literaria con todos los estudios que aportó al conocimiento de las letras de nuestra región. Recuerdo con mucho cariño a una joven poeta, Marcelita Curi. Yo soy amigo de sus padres. Cuando iba a Santiago solía parar en el hotel de sus padres y esta niña ha perdido su existencia muy jovencita cuando emergía como una gran figura. También este testimonio de afecto para esa gente. O recordar en otras cosas a mi querido amigo el Hugo Díaz, el hombre que tocaba la armónica, que era un patrón porque ejecutaba todos los ritmos. Al Hugo Díaz lo llevaron a tocar tango, jazz, folclore, en música clásica. Era un hombre espectacular. Y claro, yo era un poco su discípulo en el caminar de la noche de la bohemia en Buenos Aires. Yo era jovencito, él me llevaba varios años de ventaja y me decía, esta noche te espero en Corrientes y Suipacha, ya veremos qué hacemos. Me daba la hora, yo llegaba a la esquina y ahí estaba el Hugo Díaz. Y me llevaba a recorrer Peña, todos los boliches donde estaba la música. Era formidable, porque llegaba y a los pocos minutos de llegar sacaba su armónica del bolsillo y empezaba el show que llenaba de júbilo a la gente. Y bueno, mi amigo Alfonso Nasí me estableció un nexo, un contacto con la gente del sindicato argentino de la docencia privada, que en el año 2006 fundó la revista El Punto y la Coma, una revista que hace análisis y crítica de la realidad literaria de Santiago del Estero. Y una amiguita muy querida a la que íbamos a visitar y ella, a pesar de sus dificultades ya por los años, ella nos cocinaba, nos atendíamos como si fuésemos hijos. Estoy hablando de Maximina Gorostiaga de Mema, una orgullosa santiagueña, una mujer pura ternura, que me daba sus libros también a granel y decía, difundí que tu amiga hace cosas en Santiago del Estero. Y de esa mujer nació Pablito Mema, quien es poeta, es músico, es cantor, trovador, docente, un chango que le pone toda la fuerza a la vida, a la canción y a la cultura. Y también solía ir a la casa de mi amiga Amalia Gramajo de Martínez Moreno, una casa que compartía con su esposo Hugo Martínez Moreno en una esquina muy simpática, y uno entraba al comedor de esa casa y parecía un museo privado por la gran cantidad de obras que guardaban en sus paredes. Ellos se especializaron en historias religiosas, todo estaba orientado hacia esa temática. Y aquí conocí también a un joven literato que en ese momento era director de Cultura de Santiago del Estero, Juan Anselmo Leguizamón, un hombre que viene produciendo algunos libros y que ya figura entre la gente que deja testimonio. Y un santiagueño al que conocí en Buenos Aires y que es poco conocido en Santiago del Estero, este es un doctor que fue profesor de la Universidad de Buenos Aires.
fue profesor en varias universidades de Estados Unidos. Y bueno, yo con él tuve la suerte de compartir en los años 68, 69, tramos muy especiales de nuestra existencia, porque sumamos los sueños, las teorías, los recuerdos, los conocimientos, el latín, el griego, la literatura, y lo visitaba en su casa de la calle Cuenca, en el barrio de La Paternal, en la capital federal. Y me decía, yo soy un santiagueño desarraigado, pero muero por volver a mi tierra. Y claro, este hombre no pudo volver, la muerte se lo llevó antes, pero ha dejado obras importantes que son bibliografía obligatoria en las universidades y en los colegios secundarios. Carlos Alberto Lopresti. Y un joven escritor, a quien le dicen Bebe, nacido en Quimilí en el año 1957, Adolfo Marino Ponti, un día en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, nos encontramos en el stand de Santiago del Estero, porque yo cuando voy a la feria voy a ver todo lo que puedo. Y él me hacía la entrevista, ¿de dónde soy? Yo le explicaba de Salta, ¿y vos de dónde? Yo soy santiagueño, sacó libros, me lo obsequió. Es un hombre que trabajó con el Peteco Carabajal, que trabajó con Jacinto Piedra, le hizo un libro en homenaje al Jacinto Piedra. Es el Bebe Adolfo Marino Ponti, hoy un poeta importante del cancionero. Los músicos lo andan buscando para poder interpretar su poesía, que mucho de canción tiene. Y Pablito Mema, que recién hablaba, el hijo de la gringa Gorostiaga de Mema, escribió un libro de poemas titulado Espejo Cotidiano. Es un libro que viene con premios porque trae un CD, es bilingüe en español y en quichua, y con un alto sentido pedagógico. Él quiere enseñar a través de la canción un libro muy recomendado y un libro premiado y reconocido por la sociedad culta de Santiago del Estero. Pablito Mema, además, como cantor, se ha dado el dique de cantar con los más grandes intérpretes, la Mercedes Sosa entre ellas, lo invitó al escenario en el Festival de Cosquín. Vale decir que es un chango que está construyendo una historia. Y yo tuve la suerte de programarlo en el área Haciendo Camino, realizado en Santiago del Estero, en los salones de LB11, Radio Santiago del Estero, de los amigos Canto, donde nos atendieron de maravilla, gracias a la gestión del hombre de relaciones públicas que tenía la emisora, mi amigo Juan Carlos García. Y bueno, sigamos nombrando Nicandro Pereira, José Andrés Rivas, otro ensayista que le busca la memoria a las letras de Santiago del Estero. Mario Roberto Agustín Santucho, que armó todo un grupo importante que mostró su mano en la cultura de Santiago y del país, y que bueno, después se fue de esta vida habiendo dejado un legado memorioso que todavía la gente respeta. Y hablando de Santucho, mi amigo guitarrista, Eduardito Santucho, de las termas de Río Hondo, el hombre que siempre está atento, que me recibe con cariño, que me brinda todas las atenciones importantes que a él considera que me tiene que dar. Carlos Virgilio Zurita,
Es un médico que se encarga de antologar los microrelatos, las microficciones. Es un hombre muy preocupado por las nuevas generaciones. Y entre los nombres grandes también de la historia de Santiago del Estero, Julio Alberto Carreras, padre e hijo, Clementina Rosa Kennel y Carlos Schaeffer Gallo. Es la presencia de la dramaturgia en Santiago del Estero y en Salta. En la Gauchita, de junio del año 1998, hace 22 años, Ricardo Dino Taralli publicaba un ensayo bello sobre la dramaturgia de Schaeffer Gallo, quien escribió sobre los gauchos, sobre el general Martín Miguel de Güemes, y lo traía a colación porque decía que su obra había marcado las letras y la cultura de Salta. Y en otra ocasión, eh, Ricardo Digno Taralli escribió la poesía telúrica y social de Horacio Raba. Vale decir que la Gauchita tiene una memoria cultural importante gracias a los amigos que nos nutrieron con sus saberes. Y acá hay otra nota de Ricardo Dino Taralli titulada Poesía y payadores de Río Hondo, una joyita, una hermosura que muestra cómo empezó la fiesta de la poesía en Santiago del Estero con la historia. Y en otra gauchita, también de julio del 98, María Adela Agudo en la ciudad de Salta, escrita por Ricardo Dino Taralli. Y bueno, esta niña, gran poeta de Santiago del Estero, María Adela Agudo, estuvo en nuestra provincia invitada por los amigos que conformaban el grupo La Carpa. Por eso anduvo por nuestra provincia esta importante poetisa de Santiago del Estero. Y bueno, es mucho, mucho lo que podemos decir, pero el tiempo ya nos está quitando espacio. Y voy a hacer una cosa, voy a dejar pendiente lo que tenía pensado decir hasta el lunes. El lunes voy a hablar de Río Piedra y de nuevo voy a terminar con esto de Santiago del Estero, porque en Santiago del Estero además fuimos con los amigos desde Salta a vivir un clima bellísimo y por supuesto eso lo voy a contar el lunes. Esto de Santiago para el lunes y además voy a contar algo de un gran pueblo de Salta, un pueblo chiquitito pero con una historia gaucha que se llama Río Piedra. Y bueno, estoy presente, dice señor Ceballos, doña Yola Estela García. Maricel Paz dice, saludo a todas las mamás. Qué lindo, gracias. Maricel, a todas las mamás de tu audiencia, deseo este domingo pasen un bello y muy feliz Día de la Madre. Sí, me adhiero a lo que dice Maricel Paz. César Chávez, mis saludos, don Eduardo, hoy estamos presentes en el FEC. María Isabel Paz, qué linda es la tierra mistolera y su gente. María Isabel Caro Figueroa, señor Ceballos, un placer escucharlo, excelente. Muchísimas gracias. Faltan 68 días para la Nochebuena. Vayan preparando el entusiasmo, que la pandemia no nos quite la alegría. El lunes
estaremos nuevamente con ustedes el lunes 19 de octubre, ya más cerca de la Nochebuena. Gracias. Hasta entonces, el último mensaje. Le deseo un feliz Día de la Madre a mi hermanita Susi. Aunque ella es 10 años menor que yo, siempre dijo que es mi mamá. Por eso siempre me cuidó, me alentó, me mimó. Estuvo presente en mis enfermedades y por eso le deseo felicidades en el Día de la Madre a ella y a todas las madres. La amo a mi hermanita, Elizabeth Rosar, desde Neuquén, y me hace señas Susana Rosar, mi esposa, su hermana, que le manda un abrazo y le agradece las palabras, el concepto y el emocionado saludo. Gracias, nos vamos, se hizo tarde. Muy amable por la atención dispensada. El lunes estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces y que les vaya bonito.